¿Qué tal amigos? Soy José López Ebrat, este es Hey Cultura. Hoy la agenda de nuestro espacio se abre para un tema maravilloso, pero mucho más maravilloso son las invitadas que tenemos en el día de hoy, con las cuales vamos a enfatizar un tema valiosísimo, importante, que con ellas trabajamos todos los meses, todos los días, y es la lectura. Recuerden que eso es uno de los énfasis que trabajamos en Hey Cultura. Tanto así que hemos oficializado, se ha vuelto una institución, nuestros 1000 voces nos leemos, para precisamente aumentar la posibilidad de ampliar los caminos de lecturabilidad que desgraciadamente por las mediciones internacionales como PISA no estamos muy bien. Con ella hacemos ese ejercicio con el apoyo de una empresa maravillosa como es Gamatelo y el Club de Lectura de Ciudad Santa Bárbara. Quiero presentarlas, para mí es muy grato tener a estas mujeres maravillosas. Quiero iniciar con Maruja. Bienvenida Maruja, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias José. Buenos días para todos y muy complacida de estar en este espacio. No, nosotros muy agradecidos con tu presencia, María Eugenia Rodríguez. Luz Estela de Carmona, Luz, bienvenida. Gracias, buenos días. Aquí pues presente en este momento por la invitación que nos ha hecho el profesor José, que un profesor excelente, y en estos momentos estoy muy contenta de encontrarme con ustedes. Silena Ochoa, una aliada incondicional de la lectura. Buenos días a todos y bueno, a todos los que nos escuchan. Aquí estamos. Yo particularmente muy agradecida por este espacio, muy agradecida con José por habernos tenido en cuenta. Y bueno, vamos a desarrollar la importancia de la lectura. Bueno, como lo decimos en nuestros textos promocionales que hemos trabajado durante estos días, ellas las une, coinciden en un punto en común, es la lectura, pero vienen de mundos diferentes. María Eugenia, viene del mundo de los medios de comunicación. Bueno, inicialmente sí, mis principios laborales fueron en el periódico El País, después en una gran empresa como Legis durante muchos años, y luego, bueno, ya emigré y entonces ya me dediqué a otras actividades en los Estados Unidos. Estuve trabajando en la parte del turismo durante todo ese tiempo que estuve por allá. Pero estuviste sobre todo con medios de comunicación impresos, ¿no? Como El País, tengo entendido. Sí, cuando trabajé aquí, antes de irme, estuve en medios impresos siempre. Bueno, Luz viene de la educación como docente. Sí, vengo de trabajar 46 años, 7 meses, 5 días. Y es muy puntual de la información. Realmente ha sido para mí una actividad que amé inmensamente. Sigo amándola, pero desde mi visión de lectora. La lectura para mí ha sido importantísima porque ha creado un mundo totalmente nuevo a través de mi historia personal. Gracias, Luz. Silena viene del sector bancario, financiero. Sí, podemos decirlo así. Trabajé muchos años en el sector financiero, fueron 24 años y medio. Y bueno, fue una experiencia pues maravillosa, se puede decir, porque entré muy joven al sector financiero y ya cuando salí pues sí, era una persona ya adulta. Y siempre me había llamado la atención la lectura, pero por el rol de funcionaria, rol de madre, de esposa, de tener un hogar, pues se me dificultaba un poquito por el tiempo. Pero bueno, después de que ya entré ya estos años maravillosos, dije, aquí es, y ya me he convertido en una apasionada lectora. Bueno, mundos diferentes, orígenes bastante distantes uno del otro, pero coinciden todos en la lectura de estos textos maravillosos que lo hemos hecho, y ellas vienen desde hace mucho tiempo trabajando la lectura. Comenzamos con Silena. ¿Qué libro tienes en tus manos, Silena? Bueno, en este momentico este libro tengo De los amores negados, de Ángela Becerra. Tuvimos la oportunidad de estudiarlo en un club de lectura. Exacto, tuvimos la oportunidad de mirarlo en el club de lectura de Hacienda Santa Bárbara, que es un
un club maravilloso donde se combina lectura, se combina comunidad, amistad. Afectos, hay muchos afectos en ese club. Ayúdenme ustedes que esa palabrita se me traba un poquito, camaradería. Camaradería. Exacto, bueno. Exacto, entonces eso es un grupo muy, muy lindo y a medida que va llegando gente nueva se va integrando de tal forma que somos una familia. Y este libro lo estudiamos en el club de lectura, me llamó mucho la atención. La escritora es una caleña, Ángela Becerra es una caleña. Y de este libro se puede aprender todo. No sé, de pronto si más adelante me da la oportunidad claro de sí. leer un párrafo. Claro que sí, es que vamos a hacer ese ejercicio de lectura. Listo, bueno, de lectura para contextualizar, hacer una reflexión y así abrir esta puerta para que más personas nos metamos de lleno a este tema maravilloso que es la lectura, que no es un ejercicio individual y personal y ustedes me lo van a ampliar o lo van a reducir de acuerdo a su punto de vista. Es un ejercicio abierto para construir comunidad realmente. ¿Por qué cuando hablamos de grupos de lectura como los clubes, por qué hay una asistencia y una pertenencia más femenina, casi que un 95% más que masculina? Silena. Bueno, yo pienso que es que las mujeres somos más emocionales, más, como te dijera, buscamos como conocimiento más hacia nuestro propio ser, que eso es lo que nos da también la lectura, conocernos a nosotros mismos, y nos gusta eso. Y pienso que, bueno, falta también como invitación a los hombres, y los hombres que deben de dejar el temor de rodearse de mujeres. Las mujeres somos muy asequibles a una conversación y todo, entonces es como más que todo invitar a los hombres a que dejen el temor y podamos compartir un club de lectura como el de Hacienda Santa Bárbara y quedan cordialmente invitados todos. Luz, ¿qué pasará? ¿Por qué no logramos que se involucren más hombres en estos clubes de lectura? Para mí el problema no está en que uno no los invite. Se pueden invitar todo el tiempo, pero ellos no responden. ¿Por qué? Porque me parece a mí, dentro de mis conocimientos del varón, que ellos toman una situación de que ya se la saben todas, de que no necesitan estar dentro de un rol de aprendizaje. Y la lectura es un aprendizaje continuo, y no les gusta tampoco pues manejar un libro en la mano para estar pendientes de dónde voy, aquí voy a señalar, nada de eso. Ellos les encanta es estar su televisión, su fútbol, sus pasatiempos. Luz, de pronto Ángela Becerra, siguiendo la autora del libro que nos mostró Silena, de pronto decimos, Ángela Becerra no me va a decir nada que yo no sepa. ¿No será esa soberbia que manejamos nosotros? Yo creo, de pronto sí puede ser, porque pues realmente el hombre sí es de esa manera, y no vengamos a decirnos que es de otra, porque ellos simplemente lo que hacen es crear su mundo propio, un mundo donde parece ser que no quisiera que nadie entrara, y esa parte me preocupa inmensamente en el varón, porque si realmente ellos fueran más abiertos, pudieran expresar lo que ellos tienen dentro de su ser, ellos podrían estar en mejores condiciones. Pero las condiciones del hombre son duras. A mí me parecen tremendamente fuertes el que un varón esté solo, aunque en una familia al papá pues lo quieren muchísimo, pero a la mamá nos aman más. Entonces, todo esto implica una cantidad de situaciones que realmente el hombre debe entrar a analizar y pensarse a sí mismo si puede cambiar de actitud. La actitud no la cambiamos de un día para otro, porque eso es una formación que se ha hecho a través de la historia, pero sí implica que nosotros podamos crear esas condiciones. ¿Cómo? Pues relacionándonos más con las mujeres, estando en otros medios en donde nos den una formación en que nosotros podamos sentirnos muy bien con el otro. Y no es que ellos no vayan a sentirse bien de pronto con el otro, pero sí con los otros de su mismo sexo.
porque cuando la mujer, pues ahí tendríamos que entrar a otros planteamientos, cuando entramos a hacer un papel con él. ¿En qué momento? Simplemente pues el deseo de demostrarnos, el deseo de pertenecer a un rol social en donde tienen una familia, tienen unos hijos, pero en realidad lo que hacemos es que él se sienta cada vez más triste, más solo, aun cuando muchos hacen cosas, que trabajan en el campo, que hacen los trabajos manuales, bueno, toda una cantidad de cosas que saben hacer, pero la lectura sí la tienen abandonada. La tienen, para mí, pues la mayoría, aun cuando hay gente pues muy preparada, muy buena, que está pues en lo que es, porque yo tendría que citar en estos momentos, por ejemplo, al profesor José, que es un hombre que se dimensiona. Esa dimensión de él es una dimensión amplísima en Palmira, en el continente americano. Yo creo que lo conocen mucha parte porque él mueve masas, mueve gente, provee a todos los que queramos aprender para que podamos ser cada vez mejores lectores. Muchas gracias, muy querida Luz. Bueno, Maruja sí interactuó mucho con hombres artistas. Yo creo por ejemplo, que yo controvierto pero totalmente. Maruja, déjame te hago una porque introducción. Tú interactúas mucho con hombres artistas. Me consta porque coincidimos en varios de estos grupos. Por ejemplo, con el maestro Jacobo Pérez, un gran pintor de la plástica colombiana. Con Julio César Londoño, que ya les vamos a hablar por qué tenemos el libro de él acá para una invitación maravillosa. Ahora sí te escuchamos. Bueno, Maruja. yo pienso que los hombres son grandes lectores, leen mucho. De hecho, pues no conozco las estadísticas, no las he buscado, no las he investigado, pero hay muchísimos más escritores hombres que mujeres, por lo menos publicados. Entonces, yo entiendo que la dificultad que hay es de socialización. Cuando hemos tenido nuestros encuentros literarios en los clubes, somos mayoritariamente mujeres y cuando llegan 2 o 3 hombres, pienso que se sienten intimidados por la mayoría de las mujeres. Pero yo pienso que es eso, la falta de facilidad para socializar en esos grupos, pero que son grandes lectores, sí creo. ¿Y no es la subvaloración de pronto, como coincidimos en un primer momento con Luz? No. Que no, subvaloramos no. El autor, creemos que estamos por encima de su texto. No creo. No, hay autores para todas las categorías y todas las clases. O sea, el libro lo encuentra uno no encuentra los libros, uno no los elige, el libro lo elige a uno y a los hombres seguramente que se les va a poner de frente el libro que tienen para leer. Yo soy madre de 2 hijos varones y en casa leímos desde chicos, los 3 leímos y ellos son lectores. Esa es una característica en la cual coinciden las 3, ¿no? La lectura en familia, y eso lo vamos a analizar ahora puntualmente. Pero, por favor, vayan escogiendo cada una un texto. Mientras lo escogen, Maruja nos va a hablar qué es lo que va a pasar el 31 de diciembre con este maravilloso autor que es Julio César Londoño, uno de los grandes escritores, no solamente de Colombia, sino de habla hispana, y es palmirano. Lo vamos a tener con nosotros. Vamos a hablar de este libro, Sacrificio de Dama. Pero yo quiero que sea Maruja quien haga esa presentación, Maruja. Ay, Dios. Bueno, yo quiero contarles que hace muchísimos años, yo soy palmirana de nacimiento, pero me fui por muchos años y regresé a vivir a Palmira hace 4 años largos y me he encontrado con manifestaciones artísticas desde todas las categorías. Entonces yo empecé a referirme a mi Palmira insospechada. Lo llamo mi Palmira insospechada porque empecé a encontrar muchas actividades aquí que nunca esperé encontrar. Y de repente alguien me habló de Julio César Londoño. Yo no realmente, pues sé de qué familia viene y todo, pero no sabía que era un escritor. Entonces a raíz de ahí lo conocí y he tenido pues la fortuna de coincidir con él un par de veces, 2 o 3 veces, justamente en el negocio de Jacobo, en el balcón del ratón. Estuve cuando él presentó su libro de la letra, el número y la cosa. Maravilloso. Excelente. Y ahora, pues, cuando
nos dijeron que íbamos a leer algo de Julio César en el próximo club de lectura, pues él mismo nos sugirió este libro, Sacrificio de Dama. El título es muy sugerente, pero no se refiere a sacrificar a una mujer. Día y hora en que lo vamos a tener. Vamos a estar el 31 de julio en el Centro Comercial Llano Grande a las 5 de la tarde en el conversatorio, y vamos a hablar sobre este libro. Julio César tiene una pluma irónica y es muy agradable de leer para mi gusto. Maruja, te interrumpo. Creo que una definición maravillosa la que hace otro gran escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, se la voy a leer literalmente, abro comillas. Dice Héctor Abad: Julio César Londoño tiene tres cualidades rarísimas. Sí. Un enorme talento especulativo, una sonrisa inteligente y un sentido moral cuidadosamente retorcido. Sí. ¿Qué tal la esa? ironía que él maneja en sus escritos. Es la mejor aproximación para definir a Julio César. La tenía que hacer un grande también como Héctor Abad Faciolince. Así es, sí. Entonces el próximo 31 vamos a tener... La invitación es a que todas las personas que nos escuchan pues se acerquen a la obra de Julio César. Él no hace novelas, creo que tiene una novela. Él escribe ensayos y cuentos y es muy agradable de leer, y también tiene mucha aproximación a la vida de nosotros aquí en Palmira. Entonces, de hecho vive en Palmira, ¿no? Sí, vive en Palmira. Y bueno, las personas que no lo conocen o las que lo conocen un poco, que se acerquen más a la obra de Julio César, porque realmente es un exponente de la cultura y de lo que pasa en esta ciudad. Yo le digo mi pueblo, me gusta decirle mi pueblo. Hay gente que me regaña porque me dice que esto no es un pueblo, pero para mí es mi pueblo, y hay mucho, pero mucho arte en este pueblo. Bueno, Maruja, a todos los niveles. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, en la pintura, en la escultura, en la escritura, en la música. Sí. Alguna vez, hace ya un par de años, desde la Secretaría de Cultura de Palmira, clasificamos a Palmira y tuvimos eco en eso, decir que Palmira era ciudad galería de artes, solo un frente de lo que trabaja esta ciudad maravillosa en la parte pictórica. Es realmente grande lo que se hace acá. Sí. Las personas que deseen asistir al conversatorio que vamos a tener con Julio César Londoño el próximo 31 de este julio. mes, a las 5 de la tarde, en punto, eso sí, somos muy puntuales con el inicio de los eventos culturales, lo organiza Gamatelo y a instancias del Club de Lectura de Ciudad Santa Bárbara. Pueden ingresar al perfil en Instagram de Ciudad Santa Bárbara, y ahí se inscriben, es totalmente gratis, abierto, pero hay que inscribirse previamente y lo esperamos. Ahora seguimos hablando de esta maravillosa invitación, pero vamos a tener, ¿qué párrafo tenemos, Elena? Bueno, y Luz también tiene párrafo, lo mismo que Maruja. Yo escogí este párrafo que me llamó mucho la atención porque nos enseña mucho. Voy a leerles entonces el párrafo. Entonces el ejercicio es el siguiente. Dime. Lo vas a leer y inmediatamente yo te hago unas anotaciones y ahí vamos hilando el tema y logrando el objetivo de 1000 voces nos leemos, que es ante todo didáctico, más que pedagógico, didáctico, casi lúdico, maestra. Y nos metemos en su terreno. Por favor. Listo, bueno, el párrafo es así. Habían cambiado la alegría de saborearse a solas por la necesidad de más acompañada, pero como vieron que las otras parejas eran iguales que ellos, pensaron que habían entrado a la natural decadencia de los años matrimoniales, tan rica en pasados, tan vacía en presentes. No se dieron cuenta que cuando el corazón deja de cabalgarles desbocado entre sus abrazos para ir a dormir taciturnos entre la almohada, ni notaron el quejido del tedio, ni el medio luto que les insinuaba su muerte. Dejaron de mirarse con el alma y comenzaron a verse con los ojos. Se empezaron a descubrir las pequeñas arrugas de los comportamientos indebidos, las carcajadas ordinarias, las toallas mojadas abandonadas en el suelo del baño, los desórdenes, los dentríficos mal aplastados y mal cerrados, las camisas arrugadas,
los desayunos de diario abierto, el café frío o muy caliente, el arroz desabrido, la tapa del váter rociada de pequeñas esferas de orina y hasta la boca pastosa de los despertares, ya no a punta de beso, sino a punta de despertador ronco y aburrido. Pero a ellos les pareció lo más normal del mundo, total, no iban a estar toda la vida subidos a lo más alto de la ola. La vida les había enseñado, por experiencia de otros, que todas las parejas estables terminaban estableciendo su rutina, y eso significaba seguridad, solidez de mesa de centro, inamovible en peso y forma. Estaban pues salvados de rupturas y fragilidades. Bueno, primero, ¿por qué lees Ángela Becerra? Porque Ángela Becerra en sus libros, aparte de que son novelas y todo, nos enseñan, nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos. Por lo menos en este párrafo yo veo que es muy diciente en cuanto nos podemos encontrar con una situación personal como con una situación de una persona que está alrededor. Y aquí me dice mucho, es porque hay veces vemos los errores que estamos cometiendo como normales, porque como a todo mundo les pasa eso. ¿A quién va dirigido este párrafo en especial? Este párrafo va dirigido a los protagonistas, se puede decir, de la novela, que es una pareja de una médica, ella es una psicóloga, y están atravesando, cada uno tiene sus trabajos, ¿no? Ella consulta ella sí es psicóloga, tiene su consultorio, y él es como un periodista, y cada uno en su rol se va inmiscuyendo en su rol, que van abandonando lo que anteriormente en su juventud, en su noviazgo vivieron tan apasionadamente, donde no se veían defectos, donde nada les disgustaba el uno del otro. Pero ya con el correr de los años, esta pareja va entrando en esa rutina, y para ellos, como veían que sus amistades, eso era normal, entrar en eso, entonces ellos no se sentían inseguros en irse a perder el uno al otro. No había la inseguridad de que, ay no, lo voy a perder porque estoy haciendo esto. No, ellos estaban sólidos, pero poco a poco ese amor estaba muriendo. ¿Para qué tipo de público sería esta lectura? Pues este público sería para personas que viven en pareja, o también para amistades. Con una característica especial, parejas con un rasgo puntual. No lo veo así. O sea, no, parejas. No, por ejemplo, como en el caso mío, este párrafo, yo no tengo pareja, o sea, a mí no me cae ese, y no tengo un rasgo especial para que yo diga, uy, sí, ¿cierto? Entonces yo creo que se sirve para todo público. Ahora seguimos, Silena. Profesora Luz Estela de Carmona, su párrafo, por favor. Mi libro que tomé fue, pues mi libro favorito es el de Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ah, sí. Yeah. Lo leí en el año de 1970 y para mí fue como una guía dentro de la sociedad que vivimos, de los momentos que tenemos. En realidad no pensé que me tocara vivir por la edad y toda la cuestión del manejo de la sociedad, la organización dentro de la biodiversidad, el cambio climático y todos los experimentos que hace el hombre a través de su conocimiento. El hombre, como lo plantea Julio César Londoño, todo no ha hecho nada, simplemente lo que ha hecho es, la naturaleza misma es la que ha traído la posibilidad de que el hombre pueda tener otras condiciones. Entonces aquí aparece la experimentación con el mismo hombre y a lo que vamos a llegar. Nosotros sabemos que la humanidad llega a un fin muy triste, porque primeramente vamos a quedar sin planeta, porque nos acabamos nosotros, pero la Tierra se va a acabar también. Entonces, pero no en el sentido de que termine, porque
lo que es la parte planetaria va a continuar y algún día aparecerán otros seres. Y dentro de esa literatura lo que se muestran son los genes que se cambian en la formación a través de las probetas y a través de todos los experimentos que hacen con el hombre mismo. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que nosotros no entendemos cómo es que llegaron a nosotros tantas cosas, pero que el hombre mismo las ha tomado de la naturaleza, pero las ha transformado para que nosotros hagamos uso de ella. En un mundo feliz, por ejemplo, la genética está en que los seres no van a aparecer a través de los genes, sino a través de una formación que se hace a través de, por ejemplo, de otros nombres que ellos dan, químicos o físicos, que ellos establecen para crear las partes de la globalización, porque a eso es lo que vamos a llegar. Uy, Y de leer y resistir. por favor, tenemos a uno de los grandes de la literatura colombiana, ¿no? Mario Sí. Mendoza. Sí, entonces para mí pues es una compensación de mis lecturas, porque a mí me parece que dentro de lo que nosotros tenemos como personas es eso, que hay una tendencia, para mí, pues yo lo digo por mí porque la tendencia mía de la lectura está dada hacia el ser humano, cómo el ser humano es capaz de transformar a otros a través de la misma lectura. Entonces, por ejemplo, Mario Mendoza, ¿qué hace? Mario Mendoza toma las realidades y las transforma de tal manera para que nosotros podamos entender por qué aparece la literatura. La literatura es un escape total del ser cuando nosotros no podemos entender la resistencia. Es resistir cuando nosotros sabemos que cuando leemos estamos haciendo un cambio, no solamente en la naturaleza, sino en la sociedad y hacia nosotros mismos. Bueno, Luces dice una cosa y me encantaría que Maruja me ayudara en ese punto, que Mendoza transforma la realidad. ¿No será que la toma textualmente para que lo que transformemos la realidad seamos nosotros, mi querida maestra? Pues le cuento que transforma la realidad que nos cuenta, porque es que a esa parte iba yo. A nosotros nos cuentan una realidad, pero la realidad es otra. Entonces, él lo que hace es crear dentro de su literatura todo un complejo del ser humano, cómo resiste, cómo es capaz de resistir una familia marginada, por ejemplo, vivir en una sociedad donde no tiene lo que necesita para poder llegar a sobrevivir, digamos de esa manera. Y así, por ejemplo, también habla de cómo muchos líderes en el mundo son capaces de transformar el mundo sin utilizar un fusil. Maestra, por favor, Entonces, ¿qué párrafo vamos a leer? Sí, precisamente vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar del deber de la desobediencia civil, donde él toma una línea de aprendizaje y de resistencia dentro de Gandhi, por ejemplo. Nunca admiré a un tipo con revólver o con un machete en el cinto, lo cual no significa que no fuera un adolescente dócil. Desde muy joven me había tropezado una biografía de Gandhi que me desveló durante noches enteras. Gandhi no se opuso a los ingleses conformando ejércitos ni guerrillas, ni comprando fusiles ni pistolas. Basado en el famoso ensayo de David W. del deber de la desobediencia civil, estableció las bases de una resistencia pacífica pero contundente. La palabra clave fue satyagraha, que significa no obedecer las leyes que se consideran injustas, aunque se apliquen sanciones en contra. En el caso de Thoreau, por ejemplo, él se negó a pagar impuestos, argumentando que no deseaba contribuir a un Estado que defendía la esclavitud y que organizaba la guerra en contra de un país fraterno e indefenso, México. Es decir, no pensaba entregar su dinero para que lo destinara a fines innobles y ruines, y lo metieron preso por ello en 1846. 3 años después, en 1849, salió la primera edición impresa de este bello ensayo del deber de la desobediencia civil. Gandhi decidió liberar a la India del yugo inglés y, habiendo leído ya el texto del norteamericano, se apoya en Satyagraha para declararse como un desobediente civil.
Ahora, el concepto es muy complejo porque ni siquiera permite la legítima defensa. Yo decido no acatar la norma, pero ¿acaso las consecuencias disciplinarias de mis actos? Esto es, en ningún momento me comporto como un individuo violento. No obedezco, pero tampoco ataco ni me defiendo. Soy un desobediente pasivo. Bueno, Luz, increíble ese texto. Realmente todo el libro o toda la literatura, sí, todos los textos. Tuvimos en nuestro también lo tuvimos en el Club de Lectura de Ciudad Santa Bárbara. ¿Para quién iría este tipo de lectura? Si tuviéramos un grupo específico aquí al frente. No, esa literatura me parece excelente para todos, porque si un maestro en su trayectoria de educación es capaz de coger espacios del libro o escritos del libro para espacios que están dados para que un niño pueda entender, lo puede hacer. Lo que pasa es que ahí viene la situación en la educación. La educación nosotros no la tomamos como una necesidad para hacer al hombre, sino que en condiciones de sentirse cómo están dentro de una sociedad, no lo hacemos, sino que simplemente nos dedicamos a la parte teórica de las materias que vamos a enseñar o de las asignaturas que nos toque colocar, y eso es lo que hace que nosotros tengamos que tener problemas muchas veces en la Luz, sociedad. en una de las frases, bueno, se le ha asignado esta frase al gran Mahatma Gandhi, es: debemos ser el ideal que pregonamos. Por eso me encanta y me parece maravilloso que hayas seleccionado este párrafo, porque retomar a Gandhi fortalece el punto de vista que quiere desarrollar Mendoza en esta parte del libro. Sí, a mí me pareció interesantísimo, muy interesante, y por eso yo creo que el club de lectura, por ejemplo, nuestro, que es un club que fue iniciado más o menos hace 2 años, estamos haciendo una proyección muy interesante para entender cómo la lectura llega a todo el mundo, desde el pequeño hasta el mayor, sin necesidad de que tengamos que estar pensando en que este libro puede servir para uno y no servir para otros. Y lo más importante, amigas, nuestro club de lectura respeta el carácter heterogéneo del grupo, porque tenemos diferentes niveles de lectura, pero eso lo vamos a hablar dentro de unos momentos. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con Hey Cultura. ¿Quieres conocer 3 destinos increíbles en un solo día? Esta es tu oportunidad. Por solo 195,000 pesos, disfruta de un pasadía en Circasia, Salento y Finlandia, con transporte especial, desayuno, almuerzo, entradas, miradores y guía incluido. Viaja con Oscar Turismo y vive la magia del eje cafetero. Salida todo el año. Reservas ya al 316-254-5073 o 320-501-4050. Te esperamos. ¿Tienes problemas jurídicos? Te tenemos la solución en Mundo Jurídico. Bufete de Abogados Asociados SAS. Ofrecemos asesorías y representaciones legales para empresas y personas nacionales o extranjeras. Contamos con abogados especializados en todas las áreas del derecho. Visítanos en la calle 32A, número 2749, edificio La Factoría de Palmira. Llámanos al 305-303-1992. Mundo Jurídico, tu tranquilidad legal empieza aquí. Este año el verdadero oro está en la tribuna, en las calles y en cada rincón de Palmira. Porque tú, que alientas desde casa, desde la radio, el celular o la pantalla, también haces parte de los Juegos Departamentales 2025. MIF Publicidad y Eventos.
presenta su portafolio de servicios: perifoneo móvil, grabación y edición de cuñas publicitarias, animación, locución, presentación de eventos, maestro de ceremonias para eventos. También le hacemos sus fiestas familiares, empresariales, payasos, globoflexia, pintucaritas, hora loca, muñecos animados, amplificación de sonido con DJ. Contactos al 318-516-9338. Bueno, continuamos con Cultura. Ahora queremos que la lectura sea a cargo de Maruja. Vamos a hacer el mismo ejercicio, lo lees y contextualizamos, sobre todo para que le llegue a las personas que nos están escuchando y así aterrizar el propósito de Cultura y de su espacio Mil Voces Nos Leemos, y es aprender con H intermedia, hacer aprehensión, que nos quede en el corazón, pero lo más importante, que trasciendan los espacios. Ese es uno de los propósitos que hemos logrado, ya se ha materializado en el Club de Lectura de Ciudad Santa Bárbara, de la ciudad de Palmira. Con estas mujeres y todo el grupo, que es maravilloso, quisiéramos tenerlas a todas allá y a todos, y yo sé que lo vamos a lograr poco a poco, es precisamente trascender. Las lecturas no se quedan en esos espacios que trabajamos en Ciudad Santa Bárbara, espacio maravilloso de la ciudad de Palmira, donde viven estas mujeres. Nos vamos con una grande escritora que también tuvimos la oportunidad de trabajar con el grupo en el Club de Lectura, Irene Vallejo. Hoy no tenemos el memorando, no, el manifiesto por la lectura, que fue el texto, sino El infinito en un junco, uno de los grandes libros. Y primero preguntarle a Maruja, ¿por qué te traes a Irene Vallejo? Bueno, El infinito en un junco es un libro sobre los libros. Irene es una filóloga maravillosa y muy estudiosa. Nos hace un recuento en este libro, son unas cuantas páginas, 450 páginas, y nos lleva a los orígenes de que el ser humano empezó a plasmar en dibujos, en jeroglíficos, en todas las superficies en que ha tratado de expresarse. Pero para contextualizarnos en un solo aspecto, encontré, releyéndolo porque lo leí hace algunos años y ahora a raíz de la invitación de José, pues me puse a releer este libro, que es un libro de cabecera para mí. Y encontré por qué esta fascinación que yo tengo por los árboles. Yo allá en el bulevar tengo un árbol hermano que abrazo todos los días cuando salgo a caminar. Y leyendo esto yo no había hecho esta similitud. ¿Por qué? Y ahora entendí. Dice en un párrafo Irene: los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie y tal vez el más antiguo recipiente de nuestra palabra escrita. Y por acá dice: en sus cortezas estamos redactando un disperso inventario amoroso de la humanidad. Antonio Machado, en sus paseos por los campos de Castilla, solía detenerse junto al río para leer algunas líneas de ese libro de los amantes. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el sol del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. La misma pregunta que le hemos hecho tanto a Silena como a Luz: ¿a qué tipo de público puede ir este texto? Bueno, ¿qué buscaríamos básicamente el texto, yo diría que el libro está orientado a las personas que nos gustan los libros o que leemos, porque una persona que no tiene pues la disciplina o el hábito de leer no le va a encontrar mucho sentido a leer este libro. Entonces, bueno, aprovechemos para hacernos una pregunta y entre todos responderla. Originalmente era un ensayo. Es un ensayo. Sin ninguna pretensión. Es un ensayo de 450 páginas. Pero se volvió en un texto digerible. Cuando un sí, ensayo originalmente es difícil. Ella tiene una prosa muy bonita,
muy fácil de leer, cuenta las historias, bueno, no sé tiene un manejo si impecable tiene, del idioma, sí, bueno, es muy estudiosa. Las personas tuvieron oportunidad de ver la intervención que ella hizo en la inauguración de la Filbo el año pasado, que fue magistral. 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 Sí, Son 10 minutos, creo, de intervención, pero yo la escucho y la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar, porque realmente ella tiene un manejo muy, muy bonito de la prosa en general. Y esto es un ensayo realmente, no es una novela. Y tiene unos apartes lindísimos y la historia que nos lleva ella a contar, bueno, es un libro para consultarlo, para leerlo, releerlo. Ahí, dentro de todas las notas que tomé, Irene dice que leer es un diálogo silencioso entre tú y yo, libre y secreto, es una asombrosa invención. Entonces ella le da todo ese valor a los libros, nos remonta a las grandes bibliotecas, a cómo eran tan codiciados los libros en esas épocas, que mandaban a los guerreros a romanos a secuestrar básicamente los libros para llevarlos a las grandes bibliotecas, y que Marco Antonio no encontraba qué regalo darle a Cleopatra porque lo tenía todo, y le dio una biblioteca, o no una biblioteca, una cantidad de libros, creo que eran, por aquí tenía, pero ya se me fue, pero eran varios cientos de libros lo que él le ofreció como regalo. Bueno, hay un tema y quiero ser insistente y voy a hacer un subrayado, Luz. Es un libro por su naturaleza exigente, riguroso si se quiere, pero sin embargo, quién sabe cuántas veces ya lo han publicado, nuevas ediciones. ¿Por qué el éxito de este tipo de literatura? ¿De cuál hablas? Del Infinito en Junco. Te digo, tengo aquí que tiene 45 ediciones y ha sido traducido a 35 idiomas y salió en el 2019. Cuando salió de empezar la pandemia, y Maruja, tiene ya cuando 45 ediciones. Cuando salió inicialmente, yo recuerdo un amigo que hoy es bibliotecólogo muy destacado, me decía que ese fue el texto de consulta de la tesis de grado de él. O sea, era tan difícil abordarlo. Después, qué sorpresa que el libro se vuelve de consumo masivo. Sí. ¿Qué pasaría ahí, Luz? ¿Por qué esa identificación con un libro que, si se quiere, no es fácil de leer, pero apasiona? ¿Dónde estará ese espacio que permite el acercamiento? Para mí la cuestión está en la escritora, que es la que siente en su alma, siente en su ser todos los conceptos que nos transmite. Porque solamente un escritor, cuando es capaz de vivir o tener las vivencias propias de su existencia, es capaz de producir a través de la letra todo lo que nosotros debemos conocer. Es tan fácil para una persona como ellos haber estado simplemente en un éxtasis o simplemente en una concentración propia, que al volver pueden perfectamente escribir cantidad de cosas porque es su propio ser quien transmite. Bueno, ahí hay un tema, Maruja, tú que eres la dueña del libro hoy, del Infinito en Junco, es también el abordaje que hace. Mucho del texto está escrito con una prosa poética maravillosa. Poética, exactamente, esa es la definición de ella. Porque es una porque prosa escribe muy poética. bien, y tú nos has leído, ojalá nos puedas leer otras anotaciones que has hecho sobre esta investigación del Infinito en Junco, y encuentra uno que es agradable porque, a pesar de la rigidez de la investigación, la poesía está próxima, está muy cercana. Sí. Entonces el carácter de prosa poética ayuda mucho para que haya sido y siga siendo tan masivo, ¿no? Sí, es muy agradable de leer ella, o sea, para todo el mundo, a pesar de que tiene tanta información desde la antigüedad y todo, y se refiere mucho a todas las épocas, va hilando una cosa con otra y la va poniendo en el tiempo presente ella, de tal manera que resulta muy agradable la lectura de ella. Y bueno, no sé si es el momento, pero nosotras tres traemos una inquietud, que es que queremos hablar y darle el sitio a los traductores. Casi nunca hablamos, ni nos referimos, ni tenemos el nombre
ni decimos, bueno, este libro fue traducido. Y las personas que solamente leemos en una lengua, nos hubiéramos perdido de toda la literatura universal si no existiesen los traductores. Bueno, primero felicitarlas porque pocas veces nos traen a esta mesa agradecimientos por una figura que, aunque no se observa, se siente. Es fundamental. E inclusive marca el derrotero, marca el final o el camino de ese libro. De verdad me alegra mucho que hayan abordado, porque previa a este conversatorio que hemos tenido, que tenemos en estos momentos, estas mujeres se reunieron un par de veces, Silena. ¿Cómo? Que nos reunimos. Ah, sí, previo a todo esto hubo unas reuniones de pronto para hablar del mismo, de la misma reunión de hoy. Compartimos muchos conocimientos la una de la otra. ¿Y cómo llegaron al reconocimiento a los traductores? ¿De dónde salió ese maravilloso? El reconocimiento de los traductores salió de idea de María Eugenia. Ella, ayer que estábamos reunidas, nos reunimos. Pues imagínate, nos hubiéramos perdido a Goethe, a Shakespeare, a Whitman. Entonces salió la idea de los traductores. Bueno, ¿por qué? Por lo mismo de las traducciones que ha tenido el libro, El infinito en un junco, que ha sido pues traducido en varios idiomas. De allí María Eugenia dijo el reconocimiento. No, y hablábamos también, perdón, porque esto ya se volvió una conversación no, de cómo alguien se atreve a traducir 100 años de soledad. Con Gabo hubo una mujer maravillosa que, bueno, todavía sigue estando, ¿no? Que es Carmen Barcel, me parece que es española. Gabo no daba un paso sin consultarla a ella, porque también estaba al frente de las traducciones. Sí, y a idiomas muy diferentes. Entonces, eso le parece a uno, pues a mí, yo siempre me he preguntado, sobre todo traducir poesía, me parece dificilísimo. Entonces, Irene lo aborda y dice que son coautores, que rehacen el texto para transmitir la esencia original. Y dice, se permiten romper el cerco, los traductores permiten romper el cerco de las lenguas y culturas, porque además de traducir tiene que culturalmente ubicar el libro también. Entonces es casi como si fuera el mismo escritor, ellos vuelven a hacer la obra. Y ahora que hablamos de Gabo, Silena y Luz, ¿cómo traducir el realismo mágico? Exacto. O sea, el espíritu del realismo mágico. Exacto. ¿Cómo hace para llevarlo a otros idiomas? Al ruso, para que se interprete de tal forma de decir lo que el autor quiere decir. Es que traducir es un trabajo duro, pienso yo, porque es que hay que traducir la intención del autor. Y yo creo que nunca se llega a ser fiel al sentimiento del autor. La gente que tiene la suerte de leer las obras en el lenguaje que fueron originalmente escritos, y Borges lo dice muchas veces, ¿no? Borges, que leyó en tantos idiomas y fue traductor también de muchas obras y todo, la esencia esa del autor original es muy difícil. No creo. Entonces, por eso hay muchos autores, sobre todo latinoamericanos del boom, que tomaron la decisión de aprender el idioma inglés, exacto, por ejemplo, porque les costaba mucho la traducción. Si queríamos traer ese tema aquí, a este espacio, porque es el traductor es una figura poco apreciada. Sí, claro. No le damos la importancia y el valor que tiene. Yo creo que vamos a hacer un reconocimiento, y Maruja, que es amiga de esa persona, que es nuestro querido escritor Daniel Jiménez. Ah, sí. Daniel me parece que es traductor. Sí, es traductor. Entonces, un abrazo para Daniel Jiménez. Saludos, es Daniel. Amigo, y es un traductor. Sí, yo respeto mucho. Aquí lo vamos a tener porque pocas veces podemos hablar de un amigo traductor, y lo tenemos nosotros, Daniel Jiménez. Bueno, vamos a escoger otro párrafo, otro libro, mis amigas. ¿Otro párrafo? Vamos a escoger otro. Vamos a comenzar por Maruja, que nos trajo varios libros. Bueno, no, yo soy una enamorada de Borges. Vamos por la poesía, ¿no?
Sí, yo soy una enamorada de Borges y Borges. Mire, les recomendamos mire, el librito los... de Borges. Esto es un regalo. Ahora de que una estamos persona muy con querida. Maruja, que es amiga de Borges, les recomendamos ver los reels, los videos cortos, tal vez de 1 minuto, que han rescatado de la obra y los comentarios, los análisis, las reflexiones de Borges son maravillosas, Sí, en blanco es y un negro. genio, Borges realmente es un genio, sigue siendo un genio y lo será siempre el gran maestro argentino. Así es. Bueno, vamos a leer, creo Maruja. que este es uno de los poemas más Del libro- conocidos del de él. libro. Se llama Jorge Luis Borges, Poesía Completa. Ya, una compilación de Sí, Borges. de Borges. Y este poema se llama El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. ¿Por qué esa poesía, Maruja? Bueno, Borges tiene esa característica de, ¿cómo lo describiríamos? Como de insatisfacción, ¿no? Entonces la refleja en toda su obra, incluso en sus cuentos y todo. Y a mí me gusta ese tipo de literatura que hay esa confrontación con los sentimientos más profundos del ser humano, con la inconformidad, con el no estar a gusto en lo que sentimos, en el espacio que estamos ocupando. Entonces, como ese preguntarse, como esa interrogatorio de bueno, de hecho, yo desde muy niña empecé a leer los existencialistas. Muy, muy niña, a los 14 años, un tío me puso en las manos Hacia hablar a Zaratustra. Y desde ese tiempo empecé a leer los existencialistas, Jean-Paul Sartre, Kafka, Kundera. Y entonces yo creo que eso marcó mucho mi orientación hacia este tipo de literatura y de preguntarse uno qué hace aquí, dónde está en este plano y lo que le tocó. Y Borges lo aborda dentro de toda su literatura como esa preguntarse. En este texto, ¿cuáles son los interrogantes que él lanza al lector, en este caso a Maruja? No, él lo que hace es decir que hay que cuestionarse sobre por qué no aceptamos y somos felices, ¿no? Que él lo repite ahí varias veces, que cometió el peor pecado de la vida, no ser feliz. Y dice que defraudó a sus padres, por eso, porque uno trae a los hijos con la ilusión de que sean felices. Pero la vida no es eso, no es un camino de rosas. Ahora, entonces yo creo que hay que orientar más esa parte de que la vida es bella y es lindo vivir, pero que está hecha de eso, de esas confrontaciones. Él pregunta, cuestiona a partir de los vacíos de él. Sí. Bueno, ahora volvemos a Borges. Vamos a leer un párrafo de Julio César Londoño, me parece. Pues creo que deberíamos tomar un poquito. Por favor, Luz. A ver. Le tocó a usted. Mientras Luz toma el párrafo, vamos con Silena va a leer otro párrafo de Ángela Becerra, ¿no? Bueno, este párrafo que escogí es como para darles un contexto del párrafo anterior, ¿no? Entonces, la primera vez que sus cuerpos se habían encontrado sin un trozo de tela encima había sido en la playa. La arena estaba como un espejo. Todo el cielo había caído, por arte del crepúsculo, a la tierra. Esa tarde habían estado buscando caracolas entre la arena y se habían encontrado una muy especial. Parecía una novia larga, arista, vestida de tules blancos y encajes finísimos. Era una espirata inmaculada, la novia de los mares del sur. Hacía mucho tiempo que Martín la buscaba. Había gastado tardes enteras de ojos en el suelo. Era una especie difícil de encontrar
que solo aparecía cuando las corrientes del sur removían con fuerza los fondos del mar, donde solían esconderse como niñas tímidas. Estaban felices. Hasta allí es cortico. Aquí quería hacer ese contexto para que de pronto Ángela Becerra nos describe también todas las situaciones que se están viviendo. En el párrafo anterior nos describe todo lo malo que se veía el uno al otro, como era dejar una toalla mojada en el suelo del baño, como era exprimir la crema dental mal, que al otro le molesta, que así no es, tiene que ser de esta forma. Entonces ella nos lleva a imaginarnos toda la situación, es que nos hace crear, nos hace imaginar las situaciones. En este nuevo párrafo nos describe también bien lo felices que estaban en ese momento, de pronto en su tiempo de noviazgo, donde no se veían defectos, donde todo era hermoso, pero ella nos lleva a imaginarnos cada situación, nos lleva a crear, nos lleva a entender a preguntarnos qué pasó con esta pareja que vivían tan felices y ahora están en ese trance. Entonces nos lleva a reflexionar sobre esa pareja, sobre la vida de nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos, a buscar como ese encuentro con mi yo, con ese encuentro con mi interior, mi ser interior, ¿ya? Ángela narra minuciosamente, en detalle, sobre todo algo que es muy difícil de abordar, que es lo que no es material, lo que no se puede tocar. Exacto. Sin embargo, cae en lo minucioso, que es bien complejo, sí. Maruja, y lo hace de una manera maravillosa. En su momento, ella llegó a ser la segunda más vendedora de libros, después de García Márquez. Sí. Entonces ahí está la definición, ¿por qué lo es? ¿Por qué lo fue en su momento? Sí, aquí está. Es una escritora maravillosa. No sé si de pronto podemos leer un poquito aquí del libro que describe un poquito de ella. Dice: calificada como novela magistral y hermosa lección literaria de erotismo. Es que nos lleva al erotismo, pero un erotismo tan bello, tan sutil, no hay nada de morbo, no, es un erotismo hermoso, como lo que es realmente. Dice: de los amores negados nos sumerge en la sensibilidad más refinada, el humor más sutil y lo que se ha definido como el idealismo mágico. Ella es la mejor representante del idealismo mágico. Bueno, vamos, como estamos ya para cerrar nuestro conversatorio, vamos con Luz, que nos va a leer. No voy a leer esa parte porque ahorita ya nos falta muy poco tiempo. Salud. Y no alcanzaríamos a mirar todo lo que puedo. Bueno, escuchamos tus reflexiones. Además, pues él va a estar con nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a adelantarnos si sabemos que es un hombre que tiene una relación totalmente con la ciencia maravillosa? Porque él todo lo que nos cuenta, los cuentos o todos los ensayos que hace, lo que para mí, por ejemplo, todo lo que escribe en El Espectador y en el País son ensayos que hace cada semana, porque está muy bien cimentado en lo que estamos y en lo que somos. Él no se va por la tangente, es un hombre completamente coherente con lo que piensa y con lo que hace. Tiene un rigor investigativo maravilloso que el próximo viernes 31 a las 5 de la tarde vamos a tener la oportunidad de leer en voz alta, y lo más interesante, vamos a intercambiar puntos de vista. Es un contertulio maravilloso, sí. Uno de los grandes. Yo siempre he dicho que si a Colombia le llegan a repetir el Premio Nobel de Literatura, Julio César Londoño estaría en esa primera fila. Entonces vamos a tener un gran invitado el próximo viernes 31 en las instalaciones de el Centro Comercial Llano Grande. Vamos a estar, la entrada es libre, ya saben, pueden ingresar al perfil de Instagram de Ciudad Santa Bárbara. Sí. Ahí seguramente nos van a tener toda la información para que puedan asistir a este evento. Nos despedimos con un poema cortico que nos va a leer Maruja. Bueno, sí, aquí del poemario de Borges, es un poema de Baruch Spinoza.
Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios como geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Maruja, muchas gracias. Muy amable por estar en el No, ha Cultura. sido un gusto. Luz Estela, Y pasó mil muy gracias. rápido, ¿no? Se fue rápido la hora. A Luz, usted, profesor, de habernos invitado y haber estado con ustedes ha sido un momentos muy especiales para mí. Silena, muy amable. No, a ti, José, y a todo el equipo, muchísimas gracias. A mis compañeras del Club de Lectura, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. De verdad que sí, muchas gracias, muy agradecida por No, este espacio. ustedes, un abrazo grande de agradecimiento a estas tres grandes mujeres que las unen un tema maravilloso que hace parte del ADN de Cultura, la lectura. Mil gracias, soy José López Ebrat y fue un placer inmenso haber compartido con estas mujeres y con ustedes. Muchas gracias.